Buenas tardes, mi nombre es Luis Alfredo Castro Cadena, soy del grupo Sexto A Electrónica Vespertino y hoy vengo a explicarles las compuertas lógicas en el programa Logix Pro. Entonces, bueno, como ven, yo ya aquí ya tengo la simulación, no sé si pueden ver, aquí ya está pues el simulador y ya pues ya está simulando. Aquí, pues como ven, tenemos las compuertas lógicas ordenadas por nombre. En este caso, la primera sería la NOT, la segunda sería la AND, la tercera la OR, la cuarta la XOR, la quinta la NAND y la NOR y así seguirá. Yo las yo les vendré explicando por estaré explicando cada una. Ok, pasaríamos primero a la primera, que sería la NOT. La NOT es equivalente a un inversor. Entonces, entonces, aquí como ven, veríamos una compuerta normalmente cerrada. Y aquí como ven, en la compuerta normalmente cerrada y en la salida vemos que están activadas. Y eso que no hemos presionado aquí ninguno de estos botoncitos. Vamos a decirle botoncitos por el momento. Como ven, el número que nos marca en la compuerta normalmente cerrada es el 15. Por ejemplo, si nosotros presionamos el número 15, lo único que pasaría sería lo opuesto, porque ahí mismo lo dice que es un inversor. Entonces esto quiere decir que la salida también se apagaría. Mira, vamos a checarlo. Aquí como ven, le voy a aplanar 15 y se apaga la salida, y no solo la salida sino que también la compuerta se apaga. Entonces, bueno, esto sería todo. Nos pasaríamos para la compuerta AND. Aquí tendríamos dos compuertas y una salida. En este caso tendríamos una compuerta normalmente abierta y otra al igual normalmente abierta, mientras que las salidas estarían desactivadas. Las tres están desactivadas, de hecho. En esta compuerta, para que sus entradas sean uno, o para que la salida sea uno, las entradas tienen que ser uno. En este caso, cuando está en alto su salida es verdadera y cuando está en bajo su salida es baja. Vamos a aplanarle a lo que sería el cero. Y aquí como ven se activa pero solo la entrada. Nosotros queremos que también se active la salida. Ahora, ¿qué pasa si le aplanamos al uno? Se activa el uno pero no la salida. Entonces vamos a presionarle al cero. Y aquí como ven se activan las dos, el cero y el uno, y se activa la salida. Entonces aquí viene explicando. Aquí nuevamente se lo repito. Para que su salida sea verdadera tiene que estar en bajo, y si o bueno, cuando esté en alto su salida tiene que ser verdadera, una disculpa, y cuando esté en baja su salida es baja. Entonces, bueno, yo una vez explicado y una vez corregido mi error, que no expliqué bien, entonces ya pasaríamos a la que sería la OR. En este caso la OR tendríamos nuevamente dos, tendríamos una compuerta normalmente abierta y la otra de abajo normalmente abierta. Aquí en este caso tendríamos como números, al final tendríamos el 2 y el 3, y en la salida está baja. Aquí en la O menos se explica de esta manera. Con cualquier valor que esté en alto, no importa cuál, la salida se va en alto. Si yo presiono, por ejemplo, la compuerta 2, se enciende la salida. Miren, por ejemplo, si presiono la compuerta 2 se enciende, al igual si enciendo la compuerta 3. ¿Qué pasa si presionamos ambos? La salida se activa, incluso aún presionando ambos. Entonces, bueno, pues esto sería una breve explicación de esa compuerta, ¿no? Y bueno, pasaríamos a la XOR. Aquí como ven tenemos cuatro compuertas y una salida. Aquí tendríamos una compuerta normalmente cerrada y una normalmente abierta, mientras abajo tendríamos una normalmente cerrada y una, una normalmente abierta y una normalmente cerrada. Entonces, bueno, aquí en la XOR, para entender esto tendríamos que hacer que las entradas sean las entradas tendrían que ser diferentes, bien, para que encendiera, ¿no?
Y si por ejemplo si las entradas son iguales, entonces la salida será falsa. Por ejemplo, mira, aquí tendremos en lo último tendremos un 4 en la XOR y un 5. Entonces, ¿qué pasa si presionamos el 4? La salida lo que hace es encenderse, porque esto se debe a que su a que las entradas son diferentes. Y pasa lo mismo aquí con el número 5. Si presiono el 5, la salida nuevamente se enciende. Si presiono ambos, la salida se apaga. Esto se debe a que deben de ser diferentes, más no iguales. Si no los presiono ninguno, se queda normal y la salida sigue siendo baja. Si vuelvo a presionar aquí, si presiono ambos, ¿qué es lo que pasa? Aparte de que la salida sería baja, lo único que pasaría sería lo siguiente. Por ejemplo, voy a dejar presionado nomás el 5 y la salida estaría prendida. Aquí lo que pasa es que lo que pasa aquí es que la compuerta normalmente cerrada de abajo se desactiva, mientras que la compuerta normalmente abierta de arriba se activa, y eso deja que pase pues la energía en sí y active lo que sería la salida. Bueno, esto es todo de mi parte. Nos pasaríamos para la compuerta NAND. Aquí en la compuerta NAND veríamos que tendríamos dos compuertas. En este caso las dos serían normalmente cerradas y tendríamos una salida. Aquí, como ven, en las compuertas estarían ya activadas, al igual que la salida. Tendremos un 6 y un 7 en la NAND. ¿Qué pasa si presionamos, por ejemplo, la 6? Si presionamos la 6, la salida sigue siendo alta. Si presionamos en la compuerta 7, al igual la salida sigue siendo alta. Ahora, ¿esto a qué se debe? Esto se debe, volver a explicar de nuevo la NAND. Por ejemplo, ¿qué pasa si presiono la compuerta 6? Si presiono la compuerta 6, la salida sigue siendo alta. ¿Qué pasa si presiono la compuerta 7? La salida sigue siendo alta. Ahora, ¿qué pasa si en este caso presiono ambas? La salida sería baja. Ok, me pasaría ya la compuerta NOR. Me pasaría ya para la compuerta NOR. Y el ANOR, aquí tendríamos lo mismo, dos compuertas que serían normalmente cerradas, y las salidas, y pues la salida tendríamos una, y ambas, y esa estaría lo que sería en alto, al igual que las compuertas. Aquí tendríamos un 8 y un 9. Y el ANOR, ¿qué pasa por ejemplo si presiono la compuerta 8? Si presiono la compuerta 8, la salida se desactiva. Ahora, ¿qué pasa si presiono la compuerta 9? Pasa lo mismo. Pasa lo mismo si presiono la compuerta 9. Ahora, ¿qué pasa si presiono ambos? La salida vuelve a ser baja. Esto es más o menos similar a la primerita, pero no tanto. Pasaríamos para la última, la que sería la XNOR. Aquí tendríamos cuatro compuertas y una salida. En este caso serían las dos primeras las normalmente cerradas, y las de abajo serían normalmente abiertas. Entonces, en este caso sería, ¿qué pasa si presionamos por ejemplo el número 10? Si lo presiono, la salida se apaga. Pero ¿qué pasa si presiono el si presiono la compuerta 11? Se apaga. Ahora, algo va a pasar aquí, y en eso sí les voy a explicar. Solo que vamos a volver a repasar esto. Ahora voy a volver a presionar el número 10. ¿Qué pasa si vuelvo a presionarlo? La salida será baja. ¿Pero por qué? Esto será debido a que las entradas son diferentes. Por ejemplo, va a pasar lo mismo si activo con la 11, y pasa lo mismo porque las entradas serán diferentes y la salida será baja. Ahora, ¿qué pasa si activo ambos?
si activo ambos, en este caso el 10 y el 11, la salida se activaría. ¿Y esto por qué? Esto se debe a lo mismo que había pasado en una compuerta que he explicado anteriormente, porque los de arriba, en este caso los que serían los normalmente cerrados, el 10 y el 11, ya estaban activados al momento de que yo le aplano la palanca de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si presiono la compuerta 10? Se desactiva la salida o es baja. ¿Qué pasa si presiono la 11? Pasa lo mismo, se desactiva. ¿Esto por qué? Porque las entradas son diferentes. Ahora, ¿qué pasa si presiono en este caso la 10 y la 11? Ahora aquí viene algo curioso en este caso. Por ejemplo, las dos normalmente cerradas están activadas y la salida está activada. ¿Qué pasa si presiono ambos? Fíjense lo que va a pasar aquí en las normalmente abiertas. Voy a presionar el 10 y el 11 y lo que pasará es que la salida seguirá activada, pero ¿esto a qué se debe? A que como los normalmente cerrados estaban activados y ahora se activan los normalmente abiertos, esto lo que pasa a desactivar los normalmente cerrados y pasa a activar los normalmente abiertos. Y esto sería todo de mi parte.